Y en este bloque estamos en compañía del senador provincial por la coalición cívica, Javier Morroy. Buenas noches, gracias por venir. Y el diputado provincial por el Frente para la Victoria, Gabriel Burera. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, continuamos con el tema de la seguridad, con el tema de lo que está sucediendo con los menores. En lo que va del año, lo decíamos hace un ratito, ya fueron 16 crímenes productos de conflictos de grandes. Pero ¿qué pasa en cuanto a los distintos proyectos de seguridad, a las distintas medidas que se toman desde un gobierno? En este caso, el de la provincia de Buenos Aires. Senador. Bueno, yo creo que este tema, esta situación particular, tal vez uno no podría encuadrarla dentro de una cuestión generalizada de inseguridad, ¿no? Que hay, porque acá hay en el bloque anterior lo hemos visto, hay un montón de situaciones que se cruzan, que tienen que ver más con las cuestiones psicológicas, familiares. Yo escuchaba con atención lo que decían, no sé si puede resultar tan fácil que una madre se pueda dar cuenta de una situación así. Digo, por cómo se dio todo esto, cómo de repente ha desaparecido este chiquito, y bueno, y a las 48 horas o a las 72 horas tuvo la realidad, la triste realidad que se apreció. Yo creo que cada uno de los distintos casos tiene distintos matices, distintas situaciones. Si analizamos lo que pasó en este caso, a diferencia de lo que pasó con la chiquita, Candela. con Candela, son situaciones distintas. En una donde se podría haber participado, se podría haber anticipado el Estado, digamos, como tal, haber tenido algún mecanismo de seguridad, porque obviamente se trató de una situación que estaba vinculada a situaciones mafiosas, a situaciones delictivas, y que podría, con una inteligencia digamos, previa, trabajada desde lo policial o tal vez desde el propio Estado, se podría haber llegado más rápido a la resolución. Estas son situaciones que sinceramente no creo que podrían haberse resuelto de otra manera. Digo porque la primera parte yo escuchaba, de acuerdo al intendente, que decía, sinceramente no sabemos, este es un pueblo tranquilo, o sea, no entendíamos cuál podría ser el móvil. Después empezó a manejar el móvil familiar. Enseguida yo recuerdo que el intendente dijo, tiene que haber habido lo tienen que haber conocido, porque si no es muy difícil acá que haya un hecho de violencia. O sea, ha subido voluntariamente a un auto o a algún lugar, porque si no acá es muy fácil de darse cuenta, dice, en el trayecto que va entre la escuela y su casa. Y esa situación aparentemente no existió. Entonces ahí anticipó la posibilidad de una situación familiar. Me parece que en este caso en particular era poco para lo que se podía hacer del Estado, sí, de las cuestiones preventivas vinculadas, digamos, por ahí a algunas cámaras puestas en distintos lugares de la ciudad que podrían haber facilitado, pero desgraciadamente por ahí podían facilitar el después, no por ahí el antes, ¿no? Claro. Y llevándolo al terreno, diputado Bruera, de la implementación, a lo mejor de distintas maneras de buscar a chicos desaparecidos. ¿Eso sí se puede hacer con distintas políticas? Sí, pero es importantísimo tener en cuenta que el Estado llega hasta la puerta de la casa. Es muy difícil que el Estado se pueda meter adentro de las discusiones familiares. Con lo cual, siempre apostar a la composición familiar y a la vida familiar y tratar de apostar desde el Estado a fortalecer los lazos familiares es el primer hecho de prevención. Me da la sensación de que en estos casos en general, el problema de la composición familiar es un tema que tenemos que empezar a debatir los argentinos, la provincia de Buenos Aires y también en todas las ciudades y municipios. Porque creo que en lugares como en el que sucedió, en un pueblo muy chiquito, o por lo menos de poca cantidad de habitantes, donde, como bien decía Javier recién, casi todos se conocían, el intendente decía, hasta conocían a la familia del padrastro, más allá de que haya sido o no, se dice que tiene una doble personalidad, que en general la gente no hubiera sospechado de esta persona, con lo cual, vuelvo a insistir, meterse ya dentro de la vida familiar, la única persona que salió a decir seguramente que es el padrastro fue el tío, que se animó a decir algo, y que a partir de ahí uno podía empezar a entender lo que había pasado con Tomás. Pero lo que nosotros creemos es que es muy importante empezar a tratar de reflexionar sobre la composición de la vida familiar de cada una de las personas, porque el Estado puede hacer una serie de cuestiones, pero me parece a mí que tenemos que tratar de fortalecer los lazos familiares, que me parece a mí que en este tipo de casos son
los que pueden ayudar a que no sucedan este tipo de cosas, ¿no? Usted hizo mención recién de trabajar la municipalidad, la provincia. ¿De qué manera? ¿O en qué proyectos puntuales? Fundamentalmente, vuelvo a insistir, nosotros decimos que fuimos formados en una frase que decía que la familia era como la célula del organismo, la familia a la sociedad como la célula del organismo. Me parece que tenemos que empezar a reconstruir eso. Y eso se hace con mucha educación, se hace con mucha recomposición social, se hace con más trabajo, se hace con una serie de cuestiones que me parece a mí que estamos en vía de desarrollo, pero también venimos de una situación social, cultural y económica difícil, e incluso mundial, que en general va en detrimento de la cuestión familiar. A mí me parece que hay que apostar mucho ahí, a la familiar, a que el Estado pueda incidir en que la familia sea más duradera, que la familia es una situación muy importante para que la sociedad sea mejor, ¿no? ¿La Iglesia también tendría que tener participación en esto? Yo creo que las cuestiones de culto en general hoy tienen una razón de ser para los que creen, pero uno no puede obligar a las personas a creer, con lo cual a mí me parece que el Estado debe tratar de colaborar para tener una composición social un poco más fuerte, y eso se hace a partir para mí, de la reconstrucción de la familia. Que entra en el no discriminar también, ¿no? Exacto. Es otro de los problemas. Yo creo que también acá lo que tenemos que ver es que estamos viviendo unas situaciones de violencia generalizada social que por ahí no veíamos 30 o 40 años atrás. O sea, esto se ha ido incrementando y esto es una realidad. En la década del 70, tener un Robledo Puch era un caso, era una cosa aberrante y toda la sociedad puesta así. Hoy abrimos los diarios, vemos los noticieros y esto ya es una cuestión diaria. Ya tenemos un tema de otra composición, pero también una situación parecida con el tema de Miramar. Bueno, que ahí hablamos puntualmente de una política de seguridad, ¿no? Claro, exactamente, pero que son distintas situaciones que, bueno, decía hace un rato Francisco, ¿quién dice, pasa por la cabeza de una persona de tomarse venganza y matar a un chiquito de 9 años? O sea, parece como una cosa impensada, como una cosa, por lo menos para muchos de nosotros, impensada, alocada. Y bueno, y desgraciadamente nos vamos acostumbrando a este tipo de situaciones violentas que tiene distintas situaciones. En algunos casos que tienen implicancia, que tiene que ver, digamos, con alguna ausencia del Estado. En otros casos, como decía Gabriel, el Estado puede llegar hasta ahí y tampoco no puede saber todo lo que pasa de muros, intramuros, digamos, de una familia. Pero ven, es una situación global que vivimos nosotros como sociedad que sin duda alguna, o sea, es cada vez más violenta. Porque son hasta más violentas en todo. Alguien ponía el ejemplo también de las canchas. Uno iba en la década del 70 y veía cómo las barras se agarraban a piña. 10 contra 10, y bueno, te saco el trapo, no sé, las cosas que pasaban. Y hoy son verdaderas, a veces, células delictuales, que digo, te tiran 2 tiros, te sacan esto, te sacan lo otro, hay dinero de por medio, hay otros elementos. Bueno, y todo ese tipo de cosas nos ha llevado, digamos, digamos, por tomar algún lapso de tiempo, en los últimos 30 o 40 años, a que se ha agravado. O sea, que la sociedad es todo mucho más violenta, todo. O sea, antes uno no imaginaba tampo que por un accidente de tránsito pudiera uno sacar un revólver o agredir a otra persona. Podía terminar en un insulto, en alguna piña y ahí terminaba todo. Pero bueno, todo esto son cosas que obviamente hay que seguirlas, hay que estudiarlas. Como Estado todos tenemos la responsabilidad de ir viendo que esta es una situación que ha cambiado y obviamente hay que prestarle más atención. Habrá que duplicar o triplicar los recursos humanos, digamos, ¿no? Los recursos humanos para ese tipo de cosas, atenderlo y tratar de ver que la sociedad está en una situación compleja. Es más, este tipo de cosas uno podía pensar, digo, mira, estas son cosas comunes que pasan en el conurbano. Y nunca imaginaba que este tipo de cosas podía pasar en un pueblo. Pero bueno, esto se va trasladando, esto va pasando y es una realidad, insisto. Yo creo que del Estado lo que hay que hacer es incrementar los recursos, no solamente recursos económicos, sino los recursos humanos, prepararlos para esta situación, entender que la sociedad que estamos viendo hoy es mucho más violenta, bueno, y actuar en consecuencia, ¿no? Diputado, ¿en la instalación de cámaras ayudaría, por ejemplo, haber tenido una observación de este niño dentro de la escuela? Si hablamos de este caso puntual, tenemos muchos para mencionar, de cualquier manera. A mí me parece que todo lo que podamos hacer para colaborar y poder contribuir a la prevención del delito, bienvenido sea. Las cámaras son un elemento que va en ese sentido. Pero vuelvo a insistir, esto se hizo
en la escuela. Si hubiera estado la cámara, tal vez hubieran elegido otro lugar. Me parece que tiene mucho que ver con lo familiar. Para hablar de lo que realmente está pasando, que es una sociedad violenta a la cual nosotros tenemos que empezar a trabajar, y sobre todo desde la familia, para bajar esa cuota de violencia que existe hoy en la sociedad. No solamente en la Argentina, sino que vivimos una sociedad violenta a nivel mundial. Y me parece que hay que ir buscando ejemplos que en algunos países se vienen dando como para que ese nivel de violencia baje. Para nosotros las cámaras son herramientas muy útiles, pero yo quiero estar lejos de la polémica de dónde tendrían que estar y cómo tendrían que estar, porque me parece que hay veces que eso se presta a una mala interpretación o alguna especulación política. Nosotros realmente creemos que las cámaras, y lo demostramos casi todos los días lamentablemente, de que son una herramienta muy útil, muy importante, y que en el tema escolar, si lo podemos trabajar en conjunto con los docentes, con los auxiliares, con los padres, con la comunidad educativa en general, me parece que es una herramienta también muy útil. Vuelvo a insistir, no como una medida aislada donde la cámara sea un foco de control de todo el sistema educativo, sino que sirva justamente para prevenir el delito. Si lo podemos hacer en conjunto con todas las organizaciones que participan de la vida educativa, como pasó por ejemplo en la escuela del Normal 3, yo soy egresado del Normal 3, también el intendente, y a raíz de hechos de violencia que hubo en la escuela, toda la comunidad educativa nos pusimos, y la municipalidad nos pusimos de acuerdo para tomar una medida como esta de tratar de poner cámaras y demás, y que vienen ayudando. Pero no creo que tengamos la solución con este tipo de medidas. Nosotros creemos que tenemos que ir hacia un problema. Aportes, digamos. Es un aporte, es una herramienta. Bueno, le agradezco mucho a los dos por venir. Muchas gracias. No, gracias. Nosotros hacemos la última pausa, ya venimos.